Bueno, buenos días. Como les dije por chat, yo creo que ya podemos comenzar. Em, Hoy vamos a tener los casos clínicos de entamoeba histolítica y de cryptosporidium. Entonces está a cargo de sus compañeros y entonces tienen la palabra. Pueden comenzar. Vale, listo. Buenos días, profesora, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Ángela Daniela Espinosa, Juan Jacobo Gutiérrez, Claudia Lorena Vera, Juliana Franco Vega y Valentina Suárez. Y yo, quien les habla, José Miguel Grimaldos, y les vamos a hablar sobre la entamoeba histolítica. Primero, antes del caso, vamos a hacer como una pequeña introducción a este parásito. Entonces, Jaco, por favor, sí. Tenemos un contenido, tenemos las generalidades, el ciclo de vida, la patogenia, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y control y el caso clínico. Entonces, primero nos pareció como interesante hablar sobre aspectos históricos, ya que esta infección, esta mebiasis intestinal, tiene descripciones de cuadros clínicos desde tiempos de Hipócrates, que lo definió como el flujo de vientre. Hacia 1873, Friedrich Losch descubrió la entamoeba histolítica, aislándola en un paciente con disentería e incluso estableció la relación existente entre la enfermedad y el protozoario. En 1989, William Petrie identificó la estructura gal-gal-nac-lectina que se dio cuenta después también que es el factor de virulencia de este parásito. En 1993, Diamond y Clark hicieron la diferenciación por estudios bioquímicos, inmunológicos y genéticos de la entamoeba histolítica y dispar, ya que se había encontrado antes que hay dos tipos de entamoeba que son morfológicamente iguales. Y el último dato es del 2003, es más que todo como para hablar sobre el desarrollo de una vacuna que estos personajes Stafford y Raftin habían estado desarrollando estudios experimentales utilizando la subunidad gal-gal-nac-lectina recombinante para estimular la respuesta inmune celular y hormonal. Tenemos la taxonomía, pertenece al filum Sarcomastigophora, al subfilum Sarcodina, familia Entamoebidae, género Entamoeba, y hay dos especies como más relevantes que son la histolítica y la dispar. Y tenemos la epidemiología, aquí pues aunque la entamoeba histolítica pues es un parásito con una distribución mundial, que afecta aproximadamente 600 millones de personas y ocasiona cerca de 100.000 muertes al año debido a sus complicaciones. Podemos decir que está sobreestimada, es una infección sobreestimada porque muchas veces las amebas detectadas en las heces son realmente entamoeba dispar y entamoeba moshbosky, que son morfológicamente iguales a esta. Tenemos factores de riesgo como la inadecuada higiene personal, alimentos y agua contaminados y prácticas sexuales anales que son de gran riesgo ya que son normalmente por portadores asintomáticos. Y tenemos que según el séptimo Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical, que fue llevado a cabo en el 2015, la prevalencia de parasitosis intestinal por entamoeba histolítica aquí en Colombia fue aproximadamente el 5.4%. Listo. La morfología. Tenemos la entamoeba histolítica, se presenta en tres naturalezas, pues en tres estadios morfológicos que son los protozoitos, los prequistes y los quistes. Los protozoitos corresponden a la forma vegetativa móvil que emiten pseudópodos a base de material tropoplásmico locomotor y este se encuentra en las materias fecales recién emitidas. Eh, este protozoito tiene una forma variable, tiene un contorno redondo, irregular o alargado y sus dimensiones varían entre 10
y 60 micras. En el citoplasma presenta dos zonas no separadas físicamente, pero sí diferenciadas, como el ectoplasma y el endoplasma. El ectoplasma es hialino y transparente, sin inclusiones, y la zona endoplasmática se encuentra en las vacuolas, lisosomas, cisternas aplanadas, un sistema reticular membroso similar al retículo endoplasmático. También se hallan ribosomas, polirribosomas, un núcleo esférico sin una posición fija, que este más o menos mide entre 4 a 7 micras. Además, tenemos el prequiste, que es un estadio que se presenta en condiciones de medio ambiente que se mueven, en el que se mueven los trofozoitos, son, son desfavorables en su vida. Este es esférico, inmóvil, sin diferenciación ectoplasmática y endoplasmática, con una pared gruesa y con un solo núcleo. El tercer estadio es el quiste. Esta forma infectante en la naturaleza sobrevive a un suelo húmedo durante unas semanas a una temperatura de 28 a 34 grados centígrados y puede sobrevivir hasta un mes en una temperatura de 10 grados centígrados. Este quiste es esférico y mide aproximadamente entre 5 a 20 micras y tiene 4 núcleos y una pared gruesa y en ocasiones presenta vacuolas de glucógeno. Sigue, Joaco. Entonces, tenemos el ciclo de vida. La parasitosis se adquiere al ingerir los quistes. Entonces, los quistes y los protozoitos, todo inicia en la eliminación de las heces. Los quistes se encuentran típicamente en heces formadas, mientras que los trofozoitos se encuentran típicamente en heces diarreicas. La infección de entamoeba histolítica se produce por la ingestión de estos quistes, pero que sean maduros. Cuando están en una alimentación, por ejemplo, cuando se contaminan los alimentos, el agua o las manos también cuando están contaminadas con heces. Como decía mi compañero, también puede ser por sexo anal. La exhastación ocurre en el intestino delgado y se liberan los trofozoitos y estos migran al intestino grueso. Estos allí se multiplican por fusión binaria y producen quistes, y en ambas etapas son eliminadas en las heces. Cuando los quistes cuando este parásito ha invadido el intestino, este puede diseminarse a través de la sangre, originando lesiones extraintestinales principalmente como en el hígado, menos probable o menos frecuente en pulmones, cerebro, piel, órganos genitales, vaso y riñón. En muchos de estos casos, los trofozoitos permanecen confinados en la luz intestinal. Esto se le llama infección no invasiva. No invasiva de este individuo, pero que es un portador asintomático, pero que elimina estos quistes en las heces. También tenemos algunos pacientes como los con trofozoitos que invaden la mucosa intestinal, y esto se le llama enfermedad intestinal. También podemos encontrar los que viajan a través del torrente sanguíneo, que son los extraintestinales, y esta enfermedad se le llama enfermedad extraintestinal, que esta puede tener manifestaciones patológicas resultantes. Dale. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a hablar acerca de cómo ese parásito produce la enfermedad. Vemos que hay tres fases: la decolonización, la disrupción o disminución de la mucosa y enlace, y la délice de las células. Entonces, la fase de colonización
se caracteriza por tener una lesión inespecífica, que tiene un engrosamiento de la mucosa y una hiperplasia glandular, pues de las glándulas que producen el moco, la mucina. Aquí el protozoo se adhiere a la mucina por medio de la lectina gal-gal-NAC o lectina galactosa N-acetil de galactosamina. Aquí termina la fase de colonización y comienza la fase de disrupción, en la que se observan lesiones mucopénicas porque el trofozoito ya ha destruido toda la mucina y se adhiere directamente al epitelio de la mucosa, de la mucosa intestinal. En esta parte ya finaliza esta etapa de disrupción de mucosa y enlace. Y por último tenemos la etapa de lisis de las células, que en un principio puede ser de solamente enterocitos, pero después vamos a ver que también produce lisis de leucocitos y eritrocitos. Entonces, esta última etapa inicia con una lesión invasiva superficial, en la que hay erosión del epitelio y una infiltración a la lámina propia. Aquí el parásito utiliza factores de virulencia como la lectina gal-gal-NAC, los amebaporos y las proteasas de cisteína. Entonces tenemos que el parásito empieza a hacer lisis de los enterocitos luminales y cada vez va entrando mucho más pues a las capas más internas y produce lisis de los enterocitos circundantes y degrada la matriz extracelular. Es como si el parásito entrara y destruyera todo lo que está a su paso. Luego, cuando este ya llega a la lámina propia, entonces él empieza a traer neutrófilos y polimorfonucleares, porque el hecho de que él haga la lisis de estas dos células produce un daño tisular muchísimo mayor, lo que le va a permitir luego seguir penetrando las capas más internas, pues que en este caso sería la submucosa. Cuando el parásito ya llega a la submucosa, se aprecia una lesión invasiva con ulceración profunda y ya se observa anatómicamente las úlceras en botón de camisa que son típicas de la colitis pues, amebiana por amebas. Y en este punto la ameba ya necesita fagocitar eritrocitos para obtener el hierro que necesita para su supervivencia por medio de unas hemoglobinasas. Y bueno, aquí cuando ya la infección está, digamos, en este punto más avanzada, las únicas células de nuestro cuerpo que pueden combatir o enfrentarse a la entamoeba histolítica serían los macrófagos. Pero hay ocasiones en las que la misma ameba genera una alteración de las citocinas, lo cual genera una disminución de la actividad o de la respuesta de los macrófagos. Cuando esto sucede, pues el parásito tiene la capacidad de seguir aumentando pues, la infección y aumentando la lesión. Entonces se puede producir una lesión muchísimo mayor o ya perforación intestinal y ahí es cuando la ameba puede salir y ir a otros lugares pues, de nuestro cuerpo y generar una infección extraintestinal o una complicación. Cuando esto no sucede, se genera lo que se conoce como úlcera en granulación, que es cuando ya empieza la etapa de curación y se caracteriza por tener formación de nuevos vasos sanguíneos. Pero como esta situación no se conoce exactamente si sucede por, digamos, el tratamiento que se le esté dando, por las características del huésped, así como tampoco se conoce exactamente por qué a algunas personas se les desarrolla la enfermedad y a otras personas no, pues sabiendo que tienen también la entamoeba histolítica en el intestino. Eso sería todo lo de fases y mecanismos de la patogénesis. En factores de virulencia, aquí les presento estos tres que son los más importantes, que son la lectina gal-gal-NAC, que tiene un papel muy importante en la adhesión y la invasión al epitelio, y además también actúa en lo que es la lisis celular y permite la locomoción de la entamoeba. También tenemos los amebaporos, que son proteínas que forman canales iónicos que inducen un desequilibrio electrolítico y esto produce la lisis celular. Y por último tenemos las proteasas de cisteína, que tienen un poder de destrucción muy amplio a lo que son los componentes de la matriz extracelular, especialmente la minina, colágeno tipo 1 y tipo 4 y la fibronectina. Aquí en este cuadro pues
pueden ver todos los factores de virulencia. Este cuadro lo saqué de un artículo que escribió nuestro profesor de parasitología, el doctor Carlos Castaño. Por si les interesa, pueden buscarlo en Google. Es muy interesante. Y ya. Sigue, por favor. Aquí es para ilustrarles un poco acerca de cómo se ven las úlceras en botón de camisa. Y bueno, aquí como ya les dije, las úlceras en botón de camisa son como la lesión cuando el trofozoito llega a la mucosa, pero cuando se extiende la lesión muchísimo más amplia, se producen estas úlceras en cuello de botella. Y si se siguen extendiendo, pues ya se puede formar lo que es la perforación y dar una complicación. Listo. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, entonces, en términos de porcentajes, esta amebiasis o amebosis, o también llamada disentería amebiana, mal llamada disentería amebiana, ya les voy a comentar por qué, pues presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Vemos que el 90% de los casos pues son asintomáticos. El 9% es una colitis no disentérica, o sea, es el cuadro crónico sintomático que presenta pues una diarrea profusa. Y ya el 1% sí presenta la colitis disentérica, pues el cuadro agudo con la diarrea inflamatoria que ya conocemos, que tiene moco, pus, sangre. Pues aquí entonces digo que es mal llamada disentería mediana porque como pueden ver solamente el 1% presenta esta disentería. O sea, casi siempre se piensa en un paciente con entamoebosis y se piensa en disentería, pero pues no toda amebiasis cursa con disentería, ni toda disentería es causa de una amebiasis. En este 10% pues de sintomatología, bueno, primero tenemos los asintomáticos, el 90%, lo más común. Dice que son reservorios de la enfermedad, pues claro, ellos eliminan los quistes, pues favorecen a esa diseminación. Pues sabemos que esos trofozoitos, como nos comentó Claudia, permanecen confinados en el intestino, por eso es que se llama pues la forma no invasiva. Y aquí encontramos en mayor proporción lo que es la entamoeba dispar, que es la forma no invasiva, y un pequeño porcentaje de entamoeba histolítica, que es cuando cursa con su forma comensal. Dice que el parásito se aloja pues en las criptas del Evercon y se observan los quistes en heces. Cuando nos referimos a la parte sintomática, que es el 10%, vemos que en este caso pues los síntomas más comunes son la diarrea, que puede ser disentérica o no, la fiebre, el pujo y tenesmo rectal. El pujo es el dolor que va acompañado de esa necesidad de defecar, y el tenesmo ya es como el deseo continuo, o sea, sensación de un incompleto vaciamiento. Y esto pues se da en el periodo de incubación de 2 a 4 semanas. También los síntomas se relacionan con la evolución de la infección. En realidad es una infestación porque pues, estamos hablando de parásitos. Ya si se complica, pues va a presentar diferentes manifestaciones clínicas. En este caso vemos entonces la parte sintomática, o sea, el 10% de los pacientes puede ser aguda, que es la colitis disentérica, y aquí pues se presenta lo común, la disentería, diarrea con moco y sangre, el tenesmo y pujo rectal y un dolor abdominal que es muy intenso y es intermitente. Se presenta fiebre, pues es leve o puede ser afebril, y aquí los trofozoitos hematófagos pues pueden ser más que los quistes, es decir, que como tal esta fase aguda no suele diseminar tanto la enfermedad. En las complicaciones vemos la colitis fulminante, pues esto ya es que pues hay muchas ulceraciones que son capaces incluso de unirse entre ellas, y es lo que se conoce como megacolon tóxico mediano. Ya más adelante les mostraré unas imágenes. También la perforación intestinal, pues esto ya sabemos cómo es el proceso, que es perforación, peritonitis, sepsis y muy seguramente pues la muerte del paciente. Apendicitis amebiana es muy importante en cuanto al diagnóstico diferencial, porque pues, si bien puede ser una tifloapendicitis, que es cuando la llamamos con la amebiasis, puede ser también, o sea, puede manifestar unos síntomas que sean compatibles con apendicitis, pero no ser, o sea, es una pseudoapendicitis. Y en este caso, pues entonces se va a recurrir a la cirugía y se va a hacer todo el proceso, sin contar que de pronto en ese proceso de tratamiento se promueva pues la diseminación peritoneal de las amebas, entonces se complica más el paciente. En la fase crónica, o pues que es la colitis no disentérica, vemos que es un reservorio de la enfermedad, por supuesto. En este caso, pues puede simular, o sea, el diagnóstico diferencial puede simular
una enfermedad inflamatoria intestinal, que es lo que conocemos como el síndrome de colon irritable o la enfermedad de Crohn. Y aquí es también muy importante porque pues, esto puede generar mucha confusión clínica, es decir, no se percatan en la presencia de los quistes de esta ameba y entonces lo clasifican como una enfermedad inflamatoria intestinal. Y el problema es que cuando, por ejemplo, lo clasifican o lo diagnostican como enfermedad de Crohn, el tratamiento son corticosteroides, que son inmunosupresores. Entonces, obviamente, esto le va a bajar las defensas al paciente y va a potenciar esa invasión amebiana. Entonces, otra complicación. Esto pues se ve más en niños, en personas desnutridas, en embarazadas, en personas que están inmunocomprometidas y estas pues presentan índices muy altos de mortalidad. Sin embargo, pues es válido aclarar que en un país como el que vivimos, que con una cultura alimentaria tan peculiar, no sería raro encontrar la presencia de estos quistes, o sea, que coincida la mebiasis con un síndrome de colon irritable, por ejemplo. Y vemos que se da un cambio en el ritmo de la defecación, es decir, se presenta diarrea, estreñimiento, luego diarrea, es un cambio intermitente y un dolor abdominal bastante intenso, también una sensación de llenura que es postprandial con flatulencias o incluso pérdida de peso. Y bueno, las complicaciones vemos que aparte de las úlceras que ya nombró Valentina, pues que predominan en las zonas de estasis fetal, fecal, o sea, donde no hay tanto peristaltismo, el ciego, el recto, el sigmoides, o hasta incluso el colon ascendente. Entonces aquí se dan los amebomas, que son esos tumores palpables dolorosos, pues son esas lesiones anulares que se forman tanto por digamos, la respuesta inmunitaria, como también por la inflamación de esas paredes que se dermatizan y forman lo que se conoce pues como el ameboma. Esto puede tener consecuencias de obstrucción intestinal, que puede ser pues, parcial o puede ser total. Puede presentar también abdomen agudo, incluso sangrado bajo, sangrado del tubo digestivo bajo. Y lo más complicado aquí es ya la imaginación intestinal, que es lo que conocemos en semiología como intususcepción. Al ser entonces esta como pues una forma pseudotumoral, normalmente suelen confundirlo con un carcinoma o un adenocarcinoma, que es lo que vamos a ver en el caso clínico que tenemos. Y, por ejemplo, cuando se presenta, digamos, los abscesos hepáticos amebianos junto con estos amebomas, se piensa normalmente en un adenoma de colon que tenga metástasis en el hígado, lo cual es incorrecto y puede llevar a complicaciones mayores. Aquí algunas imágenes de los amebomas. Bueno, aquí, pues como ya les he contado, el diagnóstico diferencial no solamente puede ser por enfermedades no infecciosas, sino también por enfermedades infecciosas. Vemos aquí pues, la disentería basilar, que es la de la Shigella, aunque también se puede presentar por Salmonella, Campylobacter, E. coli interinvasivo, etc. Y hay que diferenciar esa disentería mediana a la basilar. Aquí hay pues, algunas diferencias. No las voy a leer, pero en general lo que dice es que esa diferenciación clínica de la basilar a la mediana es que la basilar se presenta con fiebre usualmente, es de aparición súbita y normalmente lleva fácilmente la deshidratación. Y bueno, otras diferencias es la hepatomegalia o las úlceras de botón de camisa, etc. Esta disentería normalmente, pues, digamos, la historia natural de esta disentería es una diarrea primero, pues, con heces, una diarrea normal, profusa, y luego ya cuando no quedan muchas heces en el intestino, pues ahí se empieza la disentería. Vemos aquí por último la entamoebosis extraintestinal, que la que nos comentaba Claudia. Es esa amebiasis ya visceral, extraintestinal, es muy poco frecuente y se debe pues a esa migración de los trofozoitos desde el foco intestinal, pues a partir del torrente sanguíneo o incluso por contigüidad en algunos órganos o tejidos. Vemos primero el absceso hepático mediano, este es como el más común de las complicaciones y encontramos que aquí los trofozoitos pues por pura anatomía pueden subir, o sea, pueden pues ascender por el sistema porta y afectar el hígado. Esto solamente, pues normalmente se presenta en el lóbulo derecho y suele ser un único absceso. Vemos aquí que dice que la causa es la invasión, trombosis, diseminación a través de los vasos porta. Ese inicio pues se da con unos focos necróticos, microabscesos, que luego pueden confluir, o sea, generar uno más grande, que es el que ya les había comentado. Los patólogos nombran esto como un líquido color marrón chocolatado inoloro, pues a diferencia de la infección bacteriana que suele ser verdosa, fétida.
Aquí normalmente los bordes son los que contienen los trofozoitos y los síntomas se presentan con fiebre moderada, intermitente, el dolor que se irradia hipocondrio derecho, incluso al hombro derecho también, se presenta hepatomegalia y síntomas pulmonares en el caso de que ese absceso perfore el hígado y pues suba al espacio subfrénico y infeste pues la parte de la cavidad pleural y incluso si se da por ejemplo en el lóbulo izquierdo, puede ser muy susceptible a infectar el pericardio y esto es mortal. Y bueno, aquí digamos la ictericia puede aparecer, pero es inusual. Tiene que ser pues un absceso muy grande. Y en las complicaciones, ruptura peritoneal, pleural, pulmonar y pericárdica por esa diseminación a distancia. Amebiasis pleuropulmonar es normalmente en el pulmón derecho, como ya les había comentado, es por esa ruptura del absceso hepático, o sea, por contigüidad se presentan esos síntomas respiratorios. Amebiasis cutánea y mucosa no es por vía hematógena, o sea, esto ya se da por diseminación fecal, o sea, en la zona perianal, y o por fístulas. Bueno, aquí la morfología de las úlceras, cómo son, que en especial se presentan alrededor del perineo y de los glúteos. Y algunos autores también hablan de una amebiasis cutánea primaria, que no tiene que ver en absoluto con ningún foco infeccioso como tal o intestinal, sino que en condiciones muy precarias de sanidad, pues se inoculan en la piel, en el rascado con los dedos, pero eso es muy poco común. Y cuando se da, pues obviamente se da una destrucción del tejido, se forman úlceras muy dolorosas y que pueden ser, pues que tienen un exudado necrótico, purulento, y esto es un olor muy fétido, a diferencia pues del absceso que encontramos en el hígado. Y el absceso general, esto ya sí es lo más extraño, pero pues sí da, eso es mortal. Eso normalmente se observa ya en la necropsia y es lo que conocemos como meningoencefalitis amebiana, que puede alcanzar el tejido nervioso y puede ocasionar desde una meningitis hasta lesiones pues neurológicas que son ya permanentes, porque como sabemos, a diferencia del hígado, esto no, el cerebro, pues la parte nerviosa no se regenera fácilmente, no se regenera y entonces eh, van a presentar zonas afectadas que van a su vez afectar la función motora, el habla o el tono muscular, etc. Y bueno, hay otras lesiones que ya, como comentaba Claudia, puede ser también en el vaso o lesiones renales amebianas, pero esto no es común. Vemos aquí entonces las imágenes, estos fueron tomadas de parasitosis humana de Botero. Vemos aquí primero el absceso hepático que les comentaba, pues tiene múltiples lesiones, es bastante mortal. La ruptura de ese absceso hepático pues puede invadir el pulmón, que es lo que vemos en la figura B. También una lesión amibiana en el cerebro, en la C. Incluso el megacolon tóxico, que es lo que les comentaba debido a la colitis fulminante. Aquí en el E, pues es la amebiasis cutánea que también comentaba. Esto era muy común hace más de 40 años, pues por la falta de higiene. Hoy en día casi no se ve, pero pues en los casos que se ve, pues tiene consecuencias graves y normalmente en las partes anatómicas donde se da, pues normalmente requiere ya cirugía. Y afortunadamente, pues esto, pues afortunadamente no, esto tiene una evolución crónica, es difícil de tratar, pero pues hoy en día casi no. En la F vemos ya la amibiasis genital, a diferencia también del absceso hepático, pues esto no se regenera fácilmente, necesita la cirugía reconstructiva y como nos comentaban también Claudia, pues se genera por las prácticas no, relaciones anales y los inmigrantes, bueno, etc. Vemos también otro absceso hepático amibiano, aquí en la parte superior. Vemos también la úlcera perianal por amebas y una úlcera, aquí está la forma más complicada, que es una úlcera de piel, o sea, en esos tejidos subyacentes que se dan por una fístula de una amibiasis pues, que cursó como pleuropulmonar. Bueno, el diagnóstico. Tenemos que en un principio el diagnóstico se realizaba por estudios microscópicos para poder ver la morfología, pero con el descubrimiento del entamoeba dispar, la cual es idéntica morfológicamente a la entamoeba histolítica, se demostró la deficiencia de este método. Por lo mismo, es que hoy en día están surgiendo nuevas pruebas, las cuales están basando en la detección de antígenos y anticuerpos y algunas logran diferenciar ambas especies. El diagnóstico de amebiasis se conforma de hallar trofozoitos amebianos o quistes en las heces o tejidos. La entamoeba histolítica tiene características morfológicas idénticas a las otras dos especies no patógenas.
tenemos la infección intestinal. En esa encontramos exámenes coproparasitoscópicos, que son estudios directos en fresco. En los niños se hace con la cucharilla rectal. Tenemos la colonoscopia y el rectosigmoidoscopia. También tenemos un examen que es la enzimoinmunoensayo de las heces. También tenemos pruebas moleculares para detectar el DNA y pruebas serológicas. En los pacientes sintomáticos, la rectoscopia suele mostrar lesiones mucosas características en forma de ánfora, la cual deben aspirar y examinar en busca de trofozoitos. La infección extraintestinal, tenemos que los estudios diagnósticos son por imágenes y pruebas serológicas o un ensayo terapéutico con un amebicida, la cual es una herramienta diagnóstica, la cual es la herramienta diagnóstica más útil para confirmar un absceso hepático amebiano. La infección amebiana extraintestinal es más difícil de diagnosticar. El examen de las heces suele ser negativo y en general resulta difícil recuperar trofozoitos del pus aspirado. Ya, siguiente. Bueno, dentro del tratamiento, pues para la infección siempre depende como del diagnóstico clínico, debido a los sitios y mecanismos de acción de los medicamentos que se va a usar. Entonces tenemos el esquema de tratamiento, donde el portador asintomático se le administrará teclosan, 500 miligramos cada 12 horas por 3 dosis, etofamida 500 miligramos cada 12 horas por 3 dosis. En la colitis amebiana administraremos el metronidazol en 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. El tinidazol, 2 gramos diario por 2 días. El secnidazol, 2 gramos diario por 5 a 7 días. En la amebiasis extraintestinal, el metronidazol lo administraremos en 500 gramos cada 8 horas por 10 días. Tinidazol, 2 gramos diario por 3 a 5 días. Secnidazol, 2 gramos diario por 5 a 7 días. Bueno, en la prevención y en el control tenemos la higiene personal, donde pues es necesario e importante el lavado de manos, la correcta manipulación de alimentos y además también la higiene pues, de las personas que vayan a hacer la preparación de alimentos, ya sea en casa o en restaurantes. En el saneamiento ambiental, pues es la mala eliminación de las excretas humanas, pues en esos pozos sépticos y no, ahí también eliminan pues las heces en las huertas o en el campo y esto pues nos contamina la tierra y el agua. En la parte del control pues es muy complejo pues en zonas endémicas porque pues o sea no hay como un control adecuado para esto. Entonces pues sería lo mejor la elevación general del nivel de vida, que incluye pues mejores viviendas, agua potable, eliminación apropiada de las heces humanas, pues, la higiene personal, además de conocimiento sobre la transmisión de la enfermedad. La amibiasis, pues así como las parasitosis, de manera. Listo. Seguimos entonces con el caso clínico.
Tenemos un paciente masculino de 55 años de edad, procedente de la ciudad de Medellín, en Antioquia. Es obrero, tiene antecedentes de tabaquismo de 8 cigarrillos al día durante 15 años y estreñimiento crónico de 8 años de evolución con episodios de rectorragia frecuentes, sin dolor abdominal ni anal, que están asociados a pérdida de 8 kilogramos durante este tiempo. El paciente ingresa al Hospital Universitario San Vicente de Paul el 8 de enero del 2013 por un aumento en el número de posiciones del sangrado y una mayor pérdida de peso. Al examen físico se encontró desnutrido, con palidez mucocutánea, estaba hidratado, con signos vitales normales y abdomen no doloroso. En el hemograma encontramos leucocitosis de 3600, polimorfonucleares el 80%, plaquetas de 360.000 y una albúmina de 2,5 miligramos por decilitro. Tenemos también como una línea del tiempo, porque este paciente ya había estado en consulta en noviembre del 2011, le realizaron una rectosigmoidoscopia que arroja el diagnóstico de proctitis ulcerativa moderada, y en las biopsias realizadas en esta rectosigmoidoscopia se reporta colitis linfocítica y se da un tratamiento de sulfasalacina de 1 gramo al día, mesalacina en enema y 2 veces al día y ácido fólico. Y en octubre del 2012 se realizó una colonoscopia en la que se encontró pancolitis ulcerativa activa, pero que contradictoriamente las biopsias reportaron un pólipo hiperplásico. De todas formas, se le inició el manejo con mesalacina 4 gramos al día, prednisona 40 miligramos al día y ácido fólico. Siguiente, Jaco, por favor. Y ya cuando el paciente ingresa al hospital, al hospital, luego de 3 días, el 11 de enero del 2013, qué pena, ahí me quedó 2012, pero era 2013. Se le realizó una colonoscopia en la que se muestra una mucosa en el recto con múltiples úlceras de diferentes tamaños que están alternadas con áreas de mucosa normal y una lesión tumoral circunferencial necrosada, estenosante, con sangrado fácil, que no era posible franquear. Y de esta se toman biopsias para descartar malignidad frente a una enfermedad de Crohn. Y tenemos que el informe de patología nos arroja el resultado de neoplasia maligna en clasificación. Y se le realizó también una TAC, una tomografía computarizada contrastada de abdomen, en la que se muestran 2 lesiones hepáticas que son compatibles con abscesos y cambios por pancolitis. Y después de esto se le inicia manejo con ciprofloxacina y metronidazol intravenosos. Bueno, después de 7 días después pues de llegar, el 18 de enero del 2013 se le realiza la colonoscopia y la biopsia que reportan el densificado mononuclear en la lámina propia, necrosis extensa, úlcera activa con trofosoditos amedianos. Vuelve el 25 de enero del 2013, refiere dolor abdominal intenso súbito y tiene signos de irritación peritoneal. Se realiza la parotomía y se descubre peritonitis purulenta de 4 cuadrantes, absceso hepático roto en el lóbulo hepático izquierdo, masa rectal con necrosis, perforación y pérdida de pared rectal. Además, se le encuentran úlceras en el colon descendente.
Ese mismo día se le realizó el drenaje de peritonitis y absceso pélvico, la resección del colon descendente, sigmoide y recto proximal, incluyendo la lesión inflamatoria, y cierre del muñón rectal, colostomía tipo Hartmann y lavado peritoneal y cierre de la cavidad abdominal. El paciente muestra evolución favorable con egreso a los 8 días postquirúrgicos y pues después de esto se le realizó otra colonoscopia que muestra colon y muñón rectal con mucosa normal, cierre de colostomía. Bueno, entonces aquí ya empezamos a hablar de la discusión del caso clínico, en la que vemos que el ameboma es una lesión que simula o es muy similar a un tumor colorectal, porque los síntomas suelen ser diarrea recurrente, hemorragia digestiva baja, pérdida de peso, también dolor en hipogastrio, fosas ilíacas, masa abdominal palpable o obstrucción intestinal. El ameboma es una lesión que aparece mucho tiempo después de la infección aguda por amebas. Puede aparecer incluso pues, hasta años después. Y es mucho más común en hombres de 20 a 60 años y se da en sitios como ciego, apéndice, colon sigmoide, colon transverso y el ángulo hepático y esplénico. Para hacer el diagnóstico, pues se pueden observar por medio de coprológico, trofosoditos en las heces que podrían ayudar a corroborar, pero sin embargo siempre hay que hacer colonoscopia y biopsia para descartar otras enfermedades, como pues aquí el diagnóstico diferencial pueden ver carcinoma colorectal, adenomas, tuberculosis intestinal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, absceso apendicular y abscesos por diverticulitis aguda. Bueno, cuando ya se logra hacer de manera preoperatoria el diagnóstico, entonces pues el tratamiento aquí es el metronidazol intravenoso, que sigue siendo pues la elección preferida para estos ataques de colitis amebiana o incluso cuando se presenta el absceso hepático y el ameboma. Y pues esto se puede combinar también con antibiótico para evitar esa infección bacteriana secundaria. La cirugía pues debe reservarse para los casos que presenten ya complicaciones de obstrucción o de perforación intestinal o incluso cuando el diagnóstico no se haya podido establecer previamente por métodos endoscópicos o patológicos. Y en nuestro medio la utilidad de los test serológicos pues son muy controversiales porque pues como ya comentamos previamente pues estos gran porcentaje de la población pues los tendría positivos. Aquí de pronto sería la medición de los antígenos en la materia fecal, es una buena alternativa, pues eh, cuando hay sospecha ya diagnosticada en estudios endoscópicos e imagenológicos, pues se puede hacer esta medición de antígenos. Y bueno, aquí en el caso clínico, aunque ya como que ya comentamos, la mayoría de casos se presenta con esa disentería o de pronto por más complicado un absceso hepático mediano, también existen casos donde esa evolución pues, puede generar esa masa inflamatoria en el colon, que es lo llamado el ameboma en recto, el ameboma. Y pues estos amebomas son fácilmente confundidos con una lesión neoplásica. Es decir, si no se tiene un nivel de sospecha clínica en la endoscopia, pues termina en una recesión del colon, que fue lo que pasó en este caso. Se podrán imaginar ustedes no sé cómo decirlo, el guayabo del médico, no poder, o sea, en ese diagnóstico preoperatorio no haber detectado este ameboma y ya en el diagnóstico posoperatorio, pues ver la presencia de trofosoditos sin una malignidad importante. Entonces, en este caso clínico, entonces se presenció ese ameboma en un sitio que, pues según la literatura es muy inusual, es en el recto, y se presenta el doble absceso hepático, la ruptura simultánea de la ameboma y el absceso hepático, esto ya pues por la complicación de un mal diagnóstico. Ese diagnóstico se pudo ver influenciado pues porque se vio una extensa necrosis o una gran influencia inflamatoria, cambios nucleares reactivos, bueno, todo lo que pudo llevar a la confusión en el diagnóstico histológico. Y pues la invitación es entonces a enriquecer la práctica clínica, a enfatizar aún más en el altísimo índice de sospecha que se debe tener
en estos casos, en casos similares, o sea, en el diagnóstico diferencial en un país endémico como lo es Colombia. Pues esto con el fin de aplicar la profesionalidad de forma integral y por supuesto pues cumplir con el principio de beneficencia, el precepto de primero no hacer daño y bueno, en definitiva pues conservar la virtud de hacer el bien al paciente. Tenemos aquí la bibliografía utilizada y muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por esa presentación tan completa que hicieron. Em, me gustó mucho porque fueron muy claros. Por otro lado, pues hablaron de muchas cosas, pues en un tiempo considerable. Y me parece que hicieron un buen análisis del caso clínico. Me gusta mucho lo que menciona Juan Jacobo al final con respecto a tener en cuenta pues como el diagnóstico y tener en cuenta las enfermedades infecciosas. No porque yo, yo sea la profe de micro, pero sí sé y he escuchado de los mismos médicos como que siempre cuando ustedes están o cuando ya están en formación y cuando ustedes ya llegan, no sé, a sexto, a quinto año, cuarto, quinto año, bueno, no sé, cuando ya empiezan pues como a enfrentarse directamente a los pacientes y a los diagnósticos o cuando llegan a ustedes tienen como una parte, es que no tengo muy claro cómo es el currículo en ese momento, pero yo sé que ustedes en algún momento les van a volver a preguntar acerca de bacterias, de parásitos, de hongos, o sea, todo lo que sea infeccioso, ¿sí? Y pues obviamente no es que no sea importante, todo es importante y más en medicina, pero como que ustedes no olviden estas cosas y estas información que se les da a ustedes en micro, que nosotros les insistimos, como que ustedes sean conscientes que esto que están viendo en este momento ya no lo vuelven a ver. O sea, ustedes están viendo parasitología en este momento y están viendo microbiología y esto ya no se los van a volver a repetir. O sea, no, y ustedes están en segundo semestre. O sea, que de aquí a que lleguen a estar pues ya enfrentándose otra vez a recordar y a revisar casos clínicos que tengan que ver con infecciones. O sea, ténganlo en cuenta. Yo no sé si a ustedes fue los que les dije, no recuerdo, como que a mí me parece que micro, o sea, que ustedes, todos los estudiantes de medicina deberían tener como unos apuntes eternos de microbiología por eso mismo, pero es porque ustedes van cambiando de sistema y después ustedes no vuelven a nadie les vuelve a hablar de esto. Ya les toca a ustedes es volver a repensar, volver a recordar como las indicaciones, volver a recordar pues como cómo es que trabaja o funciona ese agente infeccioso. Entonces, pues nada, la invitación es esa, que ustedes como que no minimicen las enfermedades infecciosas, y yo lo digo que minimizar es por eso, porque como las pasan y entonces, bueno, y sigue entonces en el sistema cardiovascular y bueno, y todos los problemas que hay en el sistema cardiovascular no infeccioso, entonces claro que sí, pero, pero como que ahí les dejo como ese consejo, porque he escuchado de ustedes mismos, es decir, de estudiantes que están ya más adelante que me dicen, profe, se nos olvidó y hoy nos fue mal en la rotación porque yo dije una pendejada y bueno, así literal, me han contado. Entonces, como que, no sé, hagan algún sistema, no sé, unos apuntes o algo que ustedes vayan pensando, es que ustedes se tienen que acordar de esto hasta que se gradúen, no solamente para la clase de micro de hoy y la exposición en la que van a sacar 3, 4 o 5, ¿sí? Entonces, esa es como mi invitación. Y bueno, entonces ya después de haber hecho esta pequeña reflexión, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta concreta para los estudiantes de entamoeba histolítica, algo por allí que de pronto les haya quedado así como que les necesiten alguna pequeña aclaración, y si no, podemos dar paso a los estudiantes de cripto. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces doy paso a que compartan pantalla el grupo de Cryptosporidium y los escuchamos. Bueno, buenos días. Por favor, los diapositivas. Estamos viendo sorteo, realiza un sorteo, sortea datos, app sorteo, sorteo aleatorio online gratis, hacer sorteos para Instagram.
Ok.